A continuación conoceremos algunas opciones básicas de etiquetado en ArcGIS Pro. Tengo aquí esta capa de municipios. Lo primero es verificar en la tabla de atributos que tenemos una columna que nos interese para el etiquetado. Aquí está, se llama MP nombre y corresponde a los nombres de cada uno de estos polígonos. Voy a cerrar aquí la tabla. Para activar las etiquetas, activamos el nombre de la capa, nos dirigimos a la pestaña Labeling. Por supuesto debe estar activa esta opción de Label Features in this class para que haya etiquetas con la configuración que estamos preparando. Luego aquí, donde dice Field o campo, vamos a seleccionar el campo para el etiquetado, que en este caso es MP nombre. Y para habilitar las etiquetas, hacemos clic aquí. Ahí las tenemos, ahí se visualizan, así que podemos apagar o encender las etiquetas desde aquí. Pero tenemos otras posibilidades para lo mismo. Por ejemplo, podemos hacer clic derecho en el nombre de la capa y aquí, en esta opción, también podemos apagar o encender las etiquetas. Y otra opción más es desde este icono en la tabla de contenido, hacemos clic allí, aparecerá el listado de capas y se verá cuáles tienen las etiquetas activas. Así que desde aquí también podemos apagar o encender el etiquetado de esta capa. Volvamos al primer botón en la tabla de contenido. Las opciones sobre etiquetado según clases y según expresión las estaré explicando en los videos que continúan a este. Por defecto las etiquetas van a quedar habilitadas para todas las figuras en la capa. Sin embargo, podríamos filtrar para que solo se vean las etiquetas para aquellas figuras que cumplan una determinada condición. Para eso podemos filtrar desde aquí en una consulta SQL, procedemos. Y aquí en SQL podemos generar una nueva expresión, es decir, una nueva condición. Hacemos clic allí. Por ejemplo, voy a indicarle que solo se visualicen las etiquetas para aquellos municipios donde la población proyectada para 2023 sea mayor que 20.000. Escribo aquí esa cifra y le doy a aplicar. Y ahora vemos cómo solamente se etiquetan estos tres municipios. La condición la podemos configurar así o también directamente en lenguaje SQL acá. Desactivemos aquí. Voy a eliminar esta condición para que nuevamente se vean las etiquetas de todos los elementos. La elimino y le doy nuevamente aquí a aplicar. Cerremos. Así que podemos filtrar los elementos a ser etiquetados desde aquí. Por defecto las etiquetas se van a mostrar no importa si me alejo, si me acerco. Sin embargo, podría configurar para que las etiquetas se visualicen solo dentro de un rango en las escalas. Y eso lo podemos configurar desde acá, en rango de visibilidad, donde podemos indicarle una escala máxima hasta la cual se vean las etiquetas y o una escala mínima desde la cual se ven las etiquetas. Por ejemplo, deseo que las etiquetas solo se vean a partir de una escala 1/150.000. Así que voy aquí en Out Beyond o escala mínima. En este caso no me aparece en el listado 1/150.000, no hay problema, elijo 1/100.000 y le cambio aquí este 0 por un 5. Y ahora vemos que para esta escala las etiquetas no son visibles, ya que esta escala es inferior a la de 1/150.000. En cambio, si me acerco, vemos que ahora sí se ven las etiquetas, ya que la escala supera la escala mínima de 1/150.000. Para eliminar esta configuración, bien podría ir aquí al listado y decirle que ya no quiero ninguna escala mínima o limpiar todos los límites desde aquí. Voy a proceder por acá, Clear Limits y volvamos a mostrar toda la capa. Clic derecho, Zoom to Layer. Y ahora en esta sección podemos configurar la apariencia de los textos como tal, incluyendo el tipo de fuente, el estilo de la fuente, el color del texto y el tamaño. Bien podríamos elegir un tamaño de fuente preciso aquí o aumentar y disminuir desde estos botones. Hay que considerar algo importante para la configuración del tamaño, y es que el tamaño que vamos a precisar aquí debemos configurarlo estableciendo antes la escala en la cual se consiguió la información y la voy a presentar. En este ejemplo es escala 1/100.000. Y ahora decido si este es el tamaño que voy a utilizar. Para este caso voy a dejar la configuración que venía por defecto. Aquí en esta sección el sistema nos ofrece diferentes estilos. Puedo verlos así o puedo verlos todos haciendo clic acá.
ahí nos vamos a encontrar varios esquemas para las etiquetas. Voy a escoger alguno, por ejemplo este de aquí, y cambia, como vemos, el estilo del etiquetado. Puedo examinar más posibilidades sobre la apariencia de los textos haciendo clic aquí. Aquí son muchas las opciones que nos van a aparecer. Por ejemplo, en esta sección general, en apariencia, puedo cambiar el estilo de fuente. Por ejemplo, en este caso la quiero en cursiva o itálica. Le digo aplicar. Ahí lo tenemos. Y nos van a salir otras opciones en esta sección. Por ejemplo, aquí en halo, puedo cambiarle el halo que rodea a este texto, cambiar aquí el color. Voy a cambiar el color del halo por este de aquí. Aquí vemos una vista previa, que es la apariencia que va a tomar este texto cuando le demos aquí a aplicar. Ahí está. Y así nos vamos a encontrar otras opciones como sombreado, como llamados, entre otras. En esta sección de aquí, nos vamos a encontrar varias alternativas de formato. Entre esas, por ejemplo, aquí, voy a cambiar el espaciamiento entre las letras y voy a subirle un 100%. Escribo el valor, le doy Enter. Allí vemos en la vista previa el espaciamiento, le doy aplicar y vemos allí el efecto ya aplicado. Voy a cambiar nuevamente el estilo por uno similar al que aparecía al inicio, que es muy similar a este de aquí. Voy a cambiar el tipo de fuente por el que venía inicialmente, que era este. Voy a reducir el tamaño de fuente. Ahí está. Cerramos aquí y tenemos ahora esta sección dedicada a la ubicación de la etiqueta. Aquí el programa nos ofrece diversas opciones. La que viene por defecto es como esta de aquí, pero ¿qué tal si probamos esta, donde las etiquetas van a estar en los bordes entre las figuras? Apliquemos y como podemos observar, efectivamente notamos allí las etiquetas ahora en el perímetro de las figuras. Es decir, un etiquetado, como aparece acá, para los límites. Voy a volver a cambiar aquí. Voy a seleccionar este de aquí. Y si deseo más opciones sobre ubicación del etiquetado, podemos hacer clic aquí. Aquí en esta parte de nuevo vamos a tener muchas opciones. Aquí en ubicación vamos a encontrar más alternativas. Por defecto los textos serán horizontales en los polígonos, pero podríamos elegir, por ejemplo, alineado con el polígono. Ahí lo vemos. O incluso también curveado si el polígono presenta esa forma. Sin embargo, la forma recomendada y tradicional es esta de horizontal. Aquí vamos a tener otras posibilidades. Ahora aquí, en esta sección encontraremos entre otras opciones que cuando las etiquetas sean muy extensas, podríamos seleccionar desde aquí si queremos usar alguna estrategia de abreviación y por ejemplo indicarle un campo que sirva de etiqueta abreviada y otras estrategias. Y entre otras tenemos esta sección de aquí, donde entre las posibilidades podemos indicarle se remuevan o no etiquetas que aparezcan duplicadas. Esto tan solo son algunas de las muchas opciones que nos aparecen aquí, aquí y aquí en el etiquetado. Cerremos aquí. Y en esta sección podemos, entre otras cosas, pausar momentáneamente el etiquetado o incluso asegurar el etiquetado para que no pueda ocurrir ningún cambio. Si por ejemplo aquí están aseguradas e intento cambiar el color, no va a surtir ningún efecto. Cambiamos nuevamente aquí por el que estaba, desaseguremos aquí. Estas son algunas de las opciones básicas de etiquetado en este ejemplo inicial con una capa de polígonos de municipios. Vamos a un segundo ejemplo con capas poligonales. Voy a volver a mostrar la capa de municipios en su extensión, pero ahora voy a encender esta capa de embalses. Ahí están, son dos embalses. De nuevo voy a colocar aquí la escala de 1/100.000. Veamos los dos embalses. Vamos a revisar la tabla de embalses, clic derecho, a abrir tabla de atributos. Y la columna en este caso que deseo para el etiquetado se llama nombre geo y aquí están los dos nombres. Cerremos aquí la tabla. Vamos a colocar las etiquetas, activo la capa embalse, me dirijo a Labeling, aquí aparece en Fill ya la columna en cuestión, nombre geo, y habilito las etiquetas desde aquí.
Aparecen entonces los nombres de ambos embalses. Podría cambiar el estilo del etiquetado, bien sea de los que aparecen aquí. Hay unos que, por ejemplo, son para cuerpos de agua, de acuerdo al programa. Estos de aquí, por ejemplo este. O bien podríamos personalizarlo por aquí. Por ejemplo, voy a decirle que el tipo de fuente va a ser book antigua, de un tamaño de 7 y de cierto color de fuente como este. Y aquí, respecto a la ubicación de la etiqueta, hay, por ejemplo, opciones para etiquetado de cuerpos de agua, como estos que aparecen aquí. Por ejemplo, este. Pero notemos que para este estilo de ubicación de etiqueta no se alcanza a visualizar una etiqueta para este polígono, ya que ese estilo exige que la etiqueta quepa completamente dentro de la figura. Sin embargo, podríamos forzar a que se reduzca la etiqueta para que alcance a estar dentro del polígono. Para eso, entre las alternativas que tenemos aquí, nos dirigimos a esta sección, vamos aquí a reducir tamaño y activamos reducir el tamaño de la fuente. Vemos ahora que está la etiqueta de este embalse y aparece la etiqueta de este embalse un poco más pequeña, pero para que quepa dentro del polígono. Estas son algunas de las muchas posibilidades que nos vamos a encontrar al momento del etiquetado. Cerremos aquí, voy a apagar estas dos capas. Y ahora un ejemplo de etiquetado, pero con una capa de tipo lineal. Voy a prender aquí la capa de drenajes sencillos. Vamos a verla en su totalidad. Clic derecho, Zoom to Layer. Allí tenemos los drenajes. De nuevo, vamos a chequear en la tabla de drenajes la columna que va a servir de etiquetado. También va a ser esta columna llamada nombre geo, donde aparece nombre de etiqueta para algunos de los elementos. Podemos cerrar la tabla. Estoy en Labeling, aquí ya aparece el campo, nombre geo. Activemos las etiquetas, vamos a configurarlas, vamos a mejorarlas. Inicialmente voy a colocar la escala en la que pienso mostrar las salidas gráficas y hagamos algunos cambios. Voy a cambiar aquí la fuente, nuevamente será book antigua. Voy a colocar aquí que itálica, ahí está, quedaron en cursiva. Voy a cambiar aquí el color de la fuente por este y voy a reducir un poco el texto acá. Y ahora observemos allí las etiquetas y notemos ahora lo siguiente. Fijémonos aquí en esta quebrada que hace esta curva. Podríamos hacer que las etiquetas también quedasen aquí curveadas. Para eso, entre las opciones que nos ofrece el sistema para etiquetas de elementos lineales, podemos escoger aquí varias. Aunque podríamos escoger esta para líneas de agua, esta por defecto genera los textos por debajo de la línea. Más bien podríamos utilizar esta de línea básica. La activamos y ahora, como podemos apreciar, el texto se curva así como se curva aquí el drenaje. Y ahora, si vemos que el texto está muy cerca a la línea, podríamos proceder por aquí y aquí en esta sección, aquí en Placement, puedo aumentar aquí en Primary Offset la separación. Veamos inicialmente cómo aparece aquí, cómo aparece acá y voy a subirle aquí el espaciamiento. Ahí le subí a 2 puntos y ahora se han separado un poco más los textos de la línea como tal. Son opciones que podemos ir probando a medida que conocemos el etiquetado. Cerremos aquí. Vamos ahora con otro ejemplo de etiquetado con una capa lineal. Voy a apagar ahora drenaje sencillo y encendamos ahora curva de nivel. Ya estoy a la escala de salida gráfica que va a ser 1/100.000. Revisemos la tabla de atributos, clic derecho a abrir tabla. Deseo para las curvas de nivel que el etiquetado sea con esta columna llamada altura. Cerremos aquí la tabla, tengo activa la capa, procedemos a la pestaña Labeling. Aquí en campo vamos a indicarle efectivamente a altura. Habilitamos las etiquetas y ahora vamos a mejorar su apariencia. Por defecto vemos que las etiquetas están apareciendo arriba de las curvas, pero si vemos aquí entre las opciones hay una recomendada para contornos o curvas que es esta de aquí. La seleccionamos y ahora las etiquetas están sobre las curvas como tal. Voy a reducir aquí el tamaño, voy a colocarle un 6, voy a cambiar el tipo de fuente, por ejemplo a la tradicional Times New Roman. Y el color de fuente, por ejemplo esta. Y si lo deseo, le puedo aplicar un halo a ese texto. Vamos aquí. Puedo dirigirme a esta sección.
aquí a halo. Voy a darle este tono de aquí. Y le decimos aquí a aplicar. Y podemos observar allí una mejor apariencia para las etiquetas de las curvas de nivel. Cerremos aquí. Y vamos con un último ejemplo. Voy a apagar aquí curvas de nivel. Voy a activar establecimiento educativo. Ya estoy aquí a la escala de interés. Verifiquemos la tabla de atributos. Clic derecho a abrir tabla. La columna se va a llamar nombre geo. Cerramos aquí. Está activa la capa. Vamos a labeling. Aquí el campo ya aparece nombre geo. Habilitemos las etiquetas desde aquí. Se muestran las etiquetas de los establecimientos educativos. Vamos a personalizar. Voy a reducir aquí el tamaño. Le dejo esta misma fuente. Voy a cambiarle el color, en este caso, por este. Y notemos que para la mayoría de elementos, las etiquetas van a quedar hacia el costado superior derecho del objeto, que es la ubicación ideal para elementos puntuales. Sin embargo, desde aquí puedo jugar con otras alternativas. Y también podemos revisar las opciones de ubicación desde aquí. Y en el caso de puntos, estando aquí en esta sección y estando aquí en Placement, de nuevo el sistema nos ofrece aquí otras opciones. Por ejemplo, que la etiqueta quede debajo del punto. Veamos, ahí está. O que la etiqueta quede al lado derecho del punto. U otras ubicaciones. Ahora, el sistema nos ofrece un estilo de ubicación que el sistema llama Best Position. ¿Y esta en qué consiste? Veamos esta gráfica. En esta gráfica, el punto va a corresponder a esta parte. Un 0 va a indicar que no será posible una etiqueta en esa posición. Y el número 1 será el primer lugar donde el sistema le va a dar prioridad a la ubicación de la etiqueta. Luego, esta ubicación será la segunda prioridad. Esta en tercera, esta en cuarta y así ese será el significado de esos números. Así que como vemos, la mejor ubicación para las etiquetas será en este costado superior derecho. Estos números se pueden cambiar. Si quiero, por ejemplo, que ya la máxima prioridad no sea en este costado, sino sea aquí arriba, entonces cambiaría este 2 y le colocaría el 1 y este le cambiaría a 2. Esta alternativa de Best Position es especialmente útil para evitar conflictos de etiquetas con respecto a etiquetas de otras capas. Justamente voy a volver a activar otras capas que he etiquetado en este ejercicio, como las curvas de nivel, los drenajes sencillos y los municipios. Ahí lo tenemos. Por ejemplo, observemos aquí. Aunque el lugar ideal para la etiqueta sería al costado superior derecho, no alcanza a quedar allí la etiqueta en ese costado, así que él opta por el segundo lugar, que es en este sector. Efectivamente, como allí se ve. Y ahora notemos, por ejemplo, acá. Para este punto, él ha decidido que la mejor ubicación de etiqueta sea aquí. Ahora bien, aunque está esta alternativa de la mejor ubicación de acuerdo al programa, podríamos optar por la ubicación tradicional, que es en el costado superior derecho. Y ahora cambia nuevamente la ubicación de las etiquetas por la tradicional ubicación que se usa en cartografía para elementos puntuales. Cerremos aquí. Y finalmente, entre tantas opciones que hemos visto se disponen para las etiquetas, también tenemos por aquí, en esta sección de More, esto relacionado con prioridades. Vamos a ingresar. Este va a ser el orden en que las etiquetas van a ser colocadas. Así que, si en este caso aparece establecimiento educativo como primera capa, serán esas, las de esta capa, las primeras etiquetas en colocarse, y en este caso luego las de curvas, luego las de drenaje sencillo. Las que están en este tono más claro es porque en estos momentos están desactivadas las etiquetas, luego será municipios, luego las demás. Así que esta capa, si está de primera, sus etiquetas serán las menos susceptibles de ser desplazadas por culpa de otras etiquetas. Pero este orden lo puedo cambiar. Por ejemplo, si deseo que las menos susceptibles a moverse sean las de drenajes, voy a subirle la prioridad, selecciono la capa y la coloco entre las primeras o de primeras. Para eso podemos optar por este botón de aquí. Le decimos a aplicar, cerremos aquí, nos podemos mover un poco. Y en este caso las primeras etiquetas que van a ser generadas son las de los drenajes y luego sí las de las otras capas. Así que las menos susceptibles de tener cambios en su ubicación serán las de los drenajes.
Muy bien, estas son algunas de las muy numerosas y variadas opciones de etiquetado básico en ArcGIS Pro.